Deterioros de la autonomía. ¿Cómo sostenerse en el mundo cuando el cuerpo no nos sostiene? Lo primero que quiero compartir es que cuando pienso en mi autonomía afectada por algún tipo de deterioro, lo que me viene es un miedo terrible, una angustia que me deja un gran hueco en el estómago. Ya les iré contando por qué. Antes presentaré algunas disertaciones sobre el tema. Parto de la idea de que todas las personas tenemos una organización que nos sostiene. Esta puede sustentarse en estereotipos, roles, mandatos sociales o, en el mejor de los casos, un sentido de vida propio, reflexivo y consciente. En cualquier momento de nuestra vida puede ocurrir un acontecimiento que nos afecte físicamente, que se inscribe en el cuerpo, instaurando en nosotros una limitación de manera irruptiva o progresiva. Cuando dicha limitación llega al punto en el que nuestro cuerpo ya no nos sostiene, se ve afectada nuestra autonomía y autopercepción. La limitación que nace de la autopercepción del cuerpo tiene más peso que la limitación real, debido a que tenemos la idea de que para hacer las cosas todo debe funcionar bien. Creemos que existe un modelo de cómo deben funcionar las cosas, y si no nos ajustamos a ese modelo, hay un freno. Cuando esta limitación afecta también la organización que sostiene nuestra vida, puede alcanzar también a nuestro sentido de vida. Pero si este es muy fuerte, se puede seguir persiguiendo, construyendo, modificando o ajustando. En este caso, una persona no se pregunta qué voy a hacer, sino cómo me acomodo. Sin embargo, cuando ocurre que nuestro cuerpo ya no nos sostiene, nos vemos confrontados con nuestras posibilidades y nos vemos invitados a rendirnos ante nuestras limitaciones, descubriendo con ello una realidad que se mantenía oculta a nosotros tras un velo. Esto nos muestra que la autonomía que se sustenta en el cuerpo es una mera ilusión. Los seres humanos tenemos conciencia de nuestras vidas, pero no un control real sobre ellas. No podemos asegurar un camino para nuestra vida, pero sí la forma en cómo ir transitando lo que se nos ofrece, es decir, las actitudes con las que se recorre este camino de vida. Por ejemplo, el ganar perdiendo, la renuncia, la reconstrucción, la resistencia y el abandono, nombres que surgen de ser testigo del andar de algunas personas a las que he invitado para acompañar nuestra reflexión el día de hoy. Todas estas actitudes implican una suerte de aceptación derivada del rendimiento ante nuestras limitaciones. Esto nos revela otra manera de entender la autonomía, la cual radica en la libertad de elegir la actitud con la cual seguir este camino de rendición. Sin embargo, este ajuste en la manera de andar cuestiona también el sentido de vida, ya sea para seguir sin uno o para en el futuro descubrir algo valioso y obtener con ello un sentido. Para ejemplificar lo recién mencionado, voy a recurrir a mi experiencia, ya sea como alguien que vive un deterioro y como alguien que acompaña. Quiero comenzar señalando cuándo comencé a tener conciencia de lo que implica para mí el deterioro de la salud y por ende del cuerpo. Para ello me tengo que ir hacia vivencias del lado de mi familia paterna. Encuentro que hay una larga lista de personas que han terminado su vida en una situación crítica de salud, lesiones en la cadera, cáncer, diabetes que derivó en pérdida de la vista y complicaciones renales. Cuando vi cómo todo esto se repetía en mi familia paterna, fui percatándome que algo había más que el estilo de vida. Hay una herencia genética que nos predispone a padecer diabetes y con ello todas sus posibles complicaciones. A través de mi familia fui acercándome a la experiencia de ver un cuerpo en deterioro. Tengo muy presente la sensación de miedo cuando era testigo de algo que ya no tenía manera de revertirse, una mirada que ya no reconoce, un caminar lento, una dependencia a otras personas para poder hacer cosas básicas como alimentarse, vestirse, caminar. De pronto todo el mundo se achica, de pronto el mundo se convierte en eso que otros tengan disposición de hacer por ti. Sin embargo, como mi convivencia no era cotidiana, podía poner bastante distancia de esa sensación de miedo y preocupación que me generaba verlos, hasta que la enfermedad en su manifestación agresiva irrumpió en mi familia nuclear. Mi papá llevaba muchos años con un diagnóstico de diabetes. Recuerdo haberlo escuchado muchas veces y no entender qué significaba. No veía nada diferente en él, parecía como si no fuera algo de importancia. Hasta que fueron apareciendo las complicaciones en sus hermanos, empecé a entender un poco de qué se trataba. Aunque en realidad no lo sabía del todo,
porque lo que a mi papá le tocó vivir no tenía nada que ver con lo que mis tías y tíos habían pasado. La imagen que yo tenía de mi papá hasta ese momento era la de un hombre muy activo, muy de casa, pero también muy de la comunidad. Casi todo el tiempo que me tocó convivir con él era alguien que siempre tenía un proyecto relacionado con la comunidad. Si no era en las escuelas, era promoviendo alguna obra, organizando algún festejo y en su momento de joven y yo de niña, dedicándole tiempo al fútbol, ya sea entrenando o jugando. Siempre fue amiguero, alegre, bailarín, tomador y sumamente estricto y a la vez juguetón con nosotros sus hijos. Pero todo esto empezó a cambiar el día que nos dimos cuenta que algo le pasaba al caminar. De pronto lo veíamos detenerse como si las piernas no le respondieran al ritmo al que estaba acostumbrado y tuviera que ajustar su paso. Así empezó todo. Al principio no le dio mucha importancia. De hecho, no nos dijo que algo le estaba pasando. Más bien nos fuimos dando cuenta. Después ya no era solo detenerse de tajo al caminar. Fue empezar a sentir hormigueos en los pies. Las piernas ya no le respondían de la misma manera y empezó a bajar el ritmo de su andar. Entonces podía seguir su vida normal, pero a otro ritmo. El problema es que eso que le estaba pasando no se detenía. Era como sentir que algo lo iba consumiendo sin entender qué estaba pasando. Los médicos empezaron a hablarle acerca de la neuropatía diabética como otra de las complicaciones derivadas de la diabetes, y le decían que lo único que podía hacer era controlar sus niveles de glucosa para que este padecimiento no avanzara tan rápido, pero que no había manera de detenerlo. Cuando empezó a ser consciente de lo que le estaba pasando, me pareció que se instaló en él un dolor y una angustia permanente, que de vez en cuando se desdibujaba con algunas experiencias, pero luego volvía esa especie de incomodidad, como si no alcanzara a reconocerse en ese cuerpo que ahora habitaba, como si su ímpetu por vivir no correspondiera al cuerpo que lo sostenía. En un lapso de 3 años fuimos testigos de cómo su mundo se fue debilitando y acortando. Primero fueron los pies los que dejaron de responderle. Pasó del detenerse al caminar lento y después al no poder sostenerse y tener que usar silla de ruedas. Mi papá era un hombre bajo de estatura y gordito. Entonces la maniobra de pasarlo a la silla de ruedas siempre fue complicado y por lo mismo pasaba mucho tiempo en el sillón o en la cama. Fue encontrando actividades que podía hacer desde ese lugar que lo mantuvieran ocupado porque ahora salir por su propia cuenta ya no era opción. Todo dependía de la disposición y tiempo de nosotros, su familia. Lo fuerte, como les mencionaba, es que esta imposibilidad de movimiento y fuerza no se detenía. En algún momento empezó a notar que los brazos ya tampoco le respondían de la misma manera, y ahí fue donde el sufrimiento se volvió más presente, porque perdió la poca autonomía que le quedaba para comer, bañarse, ir al baño. Ahora todo dependía de alguien más, principalmente de mi mamá, que era quien estaba con él las 24 horas, por supuesto con el respectivo desgaste que implica ser cuidador primario. Lo vi sostener el sufrimiento y la vergüenza de que lo vieran en esa condición y que hubiera físicamente muy poco de lo que conocíamos, como si la mirada del otro le confirmara que él ya no estaba ahí de la misma manera en cómo se presentaba antes al mundo y de la que se sentía orgulloso. Y así muchas otras cosas que en su momento pasaban inadvertidas por la cotidianidad, ahora dependía de que alguien más lo hiciera por él. Amarrarse los zapatos, comer, vestirse, rasurarse, moverse del lugar, llevarse el vaso a la boca, tomar el control de la televisión, abrazar, cargar a sus nietos y un muy largo etcétera. Ir viendo el deterioro de mi padre fue triste y angustiante, en gran parte porque no había manera de detenerlo. Era ser testigo todo el tiempo de cómo se iba apagando la vida de alguien importante para mí, alguien que era mi referente de fuerza, de vitalidad, de solidaridad, de fraternidad. Ahora solo quedaban recuerdos. Muchas veces fue ver el dolor en su mirada, él que tenía una mirada llena de esperanza. Muchas veces también fue desesperante sentir que no colaboraba con su alimentación, porque nunca pudo ni quiso limitarse en la comida, aunque eso implicaba que el desgaste por la diabetes fuera más rápido y que maniobrar su cuerpo fuera muy complicado. Ahora lo entiendo de otra manera. Creo que en medio de todas las libertades y placeres que fue perdiendo, a la que no quiso renunciar fue al placer de comer, que además siempre fue su pasión. Era curioso cómo su mirada y su rostro recuperaban vida cuando comía algo que le gustaba mucho.
como si la vida se agarrara de lo que puede para no rendirse. Un día antes de su muerte nos reunimos toda la familia, cosa que ya ocurría con muy poca frecuencia. Fue el bautizo de uno de mis sobrinos, convivimos, nos tomamos fotos, comió barbacoa que tanto le gustaba y creo que volvió a sentir la calidez del estar en familia reunidos. Recuerdo el momento en el que nos despedimos de él, con un abrazo y como queriendo decir que todo lo había hecho bien. Recuerdo su mirada de dolor, tristeza, nostalgia, gratitud, alegría, todo al mismo tiempo que para mí tuvo sentido hasta los días siguientes. Algo pasó con él en esa reunión y al día siguiente por la mañana falleció. Tuvo un paro cardiorrespiratorio, murió durmiendo. Yo creo que él soltó la vida, como si un día antes hubiera hecho cuentas con ella y quedara a mano. Ya podía irse. A la fecha para mí sigue siendo una experiencia que duele y agradezco al mismo tiempo porque perder la autonomía es un sufrimiento que cala profundamente la dignidad de la persona, de mi padre. Y ahí empezó mi confrontación respecto a qué podría pasar conmigo si en algún momento yo me viera en una situación como la de mi papá, de perder autonomía y tener que depender por completo de alguien más. Me parece que hay algo más valioso para mí que la vida en sí misma, la libertad. Es decir, para mí la vida sin la posibilidad de experimentar libertad de movimiento pierde mucho sentido. Antes de adentrarme en mi experiencia, quiero compartir la vivencia de otras personas de las que he sido testigo y a las que he nombrado ganar perdiendo, la renuncia, la reconstrucción, la resistencia y el abandono, como una manera de ejemplificar algunas formas que toma el deterioro. La renuncia la represento con la experiencia de mi padre. Aunque quizá no fue una acción consciente, sí me parece que representa la idea de que hay un punto del deterioro al que uno puede renunciar para que esto no se profundice. En esas condiciones, renunciar quizás sea la última libertad que se puede ejercer en medio de la invalidez, en medio de ese ir dejando de ser para desaparecer y verlo sin poder hacer algo al respecto. Y quizá renunciar sea una de las actitudes que más nos cuesta aceptar y recibir. Alguien que dice me rindo ante esto que ya no tolero. Tenemos muy instalada la idea de ir siempre hacia adelante, por más, no soltar, darlo todo, y quizás sí es válido para algunas cosas, en ciertas circunstancias, para algunas personas, pero no para todo, no para todos. Y afortunadamente la renuncia es una puerta de salida para dignificar nuestro ser, eligiendo lo que no queremos. Sin embargo, los que estamos alrededor, muchas veces por nuestro miedo a atravesar el dolor de perder a alguien, lo frenamos coartando su libertad en pro del amor. Otra actitud con la que se vive esta experiencia la he denominado la reconstrucción, y para ejemplificarlo voy a invitar simbólicamente a Laura, una chica a quien conocí meses después de haber tenido un accidente. Una noche se levantó para ir al baño y de camino se resbaló. Se golpeó la cabeza y eso fue el parteaguas en su existencia. Ese golpe la puso en una situación de salud delicada. Aunque sobrevivió a eso, lo que no sabía ni ella ni su familia es todo lo que venía, porque a Laura que venían conociendo ya no era la misma. El accidente le provocó un daño neurológico que afectó su habla, su movilidad, su cognición, situación que contrastaba mucho con su aspecto físico, porque en apariencia todo se veía bien y en orden. Pero ella sabía que no era así. De un momento a otro la vida le cambió por completo. De vivir sola, dedicarse a su profesión, tener proyectos, tuvo que regresar a vivir a la casa de su familia, pero lo más fuerte era preguntarse quién soy y cuándo volveré a ser la de antes. Ha sido un proceso de muchas confrontaciones y mucho sufrimiento, porque todo aquello que sabía de ella, en términos de lo que le gustaba, sabía hacer, cómo se relacionaba, ya no estaba o no al ritmo y manera en que lo sabía hacer. Ha ido descubriendo poco a poco quién es ahora, pero durante mucho tiempo en función de lo que ya no podía ser. Es decir, su identidad era una resta de lo que antes podía y ahora ya no. Evidentemente atravesó mucha frustración cada vez que corroboraba su imposibilidad, por ejemplo, desde hablar con fluidez, olvidar palabras, caminar con desconfianza, etcétera. Toda esta situación la ha mantenido a expensas de lo que su familia puede hacer por ella, es decir, que perdió mucha autonomía, toda la que tenía como mujer adulta, si bien no para realizar sus necesidades básicas, pero sí para salir más allá de su casa sola. Esto no fue opción al menos durante un tiempo.
A lo largo de este tiempo, lo que ha significado para Laura su proceso ha sido una reconstrucción de su identidad. De por sí experimentamos tensión cuando ésta se ve cuestionada, pero que de un día para otro se desmorone es como sentir que no tienes sobre qué sostenerte. Hay muchas cosas que no podía hacer porque perdió capacidades. Por ejemplo, volver a dedicarse a su profesión. Es algo que todavía ve lejano, pero entonces ha ido aprendiendo a hacer cosas nuevas para generar ingresos. También la reconstrucción de sus relaciones no ha sido tarea fácil, desde enfrentar la dolorosa experiencia de perder personas que no la han seguido en su proceso, hasta sentirse muy sola por la dificultad que le representa poder cuadrar todas las condiciones para poder tener una cita con sus amigas. Hoy en apariencia es la misma de antes, pero en mucho dejó de ser la de antes y cada día le representa un desafío para ir descubriendo cómo responder a la pregunta de quién soy y qué puede irse planteando para su vida, con una mirada hacia el futuro un tanto borroso porque no hay suficiente claridad de si sus capacidades volverán a estar restablecidas. Es un ir descubriendo poco a poco y un ir aprendiendo a andar con paciencia y con pocas expectativas. Con esta experiencia estamos ante esos deterioros que no avisan, que no se esperan, que irrumpen violentamente para desacomodar todo lo que tenía una organización previa. Después de la caída, esa organización es un referente de lo que había y a la vez un lugar al que no se podrá volver, donde la reconstrucción ha implicado un coraje y un caer y levantarse continuamente. Mi segunda invitada es Clara. Ella es una mujer de 76 años. Se presenta con orgullo como una mujer libre, una mujer de mente abierta, apasionada de la lectura, una gran conversadora y muy amiguera. Sin embargo, desde hace un par de años, la salud le viene jugando en su contra. Enfermó de las vías respiratorias y eso mermó mucho su fuerza y vitalidad. Pero a pesar de eso, ella sigue resistiendo y por eso denominé a esta experiencia la resistencia, porque su actitud ante el deterioro propio de una enfermedad y los años, ella lo vive resistiendo. ¿Pero resistiendo a qué? Por un lado a las dolencias y malestares físicos, pero también a la sobreprotección de su familia, al miedo de que le pase algo que terminan sofocándola. Le piden que se quede en casa, quieta. Para Clara eso es la muerte lenta. Ella se revela saliendo todos los días a limpiar su calle. Es el lugar donde socializa, conoce a cada persona que tiene ese espacio por camino, sabe de los acontecimientos de la vida de las personas y se preocupa cuando los deja de ver. A pesar de que hay muchas cosas que ella no puede hacer sola, no deja pasar la oportunidad de hacer las cosas que disfruta, y su más grande anhelo es volverse a enamorar. No descarta la posibilidad de conocer a alguien y volver a vivir en pareja. A Clara la veo recibiendo los deterioros propios de la edad, como el cansancio, el cambio de ritmo, las arrugas, los achaques, la propensión a enfermedades, todo esto con mucha serenidad, con mucha sabiduría. No es solo el deterioro físico lo que coarta su libertad, sino el miedo de su familia, y aunque muchas veces se resiste y se revela, muchas también termina cediendo. No es fácil sostener la tensión de sus ganas de ejercer su libertad frente a la angustia de su familia permeada de cuidados y cariños. Otro ejemplo de deterioro es la experiencia de Félix, un hombre de 45 años con un diagnóstico de VIH durante varios años. A lo largo de este tiempo no fue cuidadoso de su condición y debido a esto desarrolló diversas afectaciones, entre ellas una infección de vías urinarias que durante la pandemia lo llevó al hospital al borde de la muerte. A esta experiencia la he nombrado el abandono, porque a cuentagotas esto es lo que fue eligiendo y que en suma lo llevaron a la muerte, y no precisamente por esa infección que lo llevó al hospital, además de contraer COVID. Sorprendentemente se recuperó y volvió a casa, pero apenas un par de meses después de eso su situación de salud volvió a deteriorarse hasta morir. Es decir, sobrevivía porque muchos a su alrededor hacían grandes esfuerzos para sostenerlo sin que él quisiera ser sostenido. A mí me parece que él eligió el deterioro como una forma de abandonarse, de ir renunciando a la vida que por diversas razones fue perdiendo sentido. Y ahí estaba nuevamente el sentido, como una manera de encontrar sostén, pero cuando éste es frágil o inexistente, el impacto del deterioro se impone, o aparece la enfermedad como un lugar para tomar el camino de salida, conscientemente o no. Y finalmente les platicaré de mi experiencia a la que he denominado el ganar perdiendo.
En mayo del 2018 tuve un accidente automovilístico que me dejó el cuerpo con múltiples golpes y una fractura de rótula. Cuando esa noche salí de entrenar, todo estaba bajo control y quiero subrayar esa sensación de control. Pasaría por unas pizzas para ir a festejar el cumpleaños de mi hermano. No llegué. A mitad de camino un auto me alcanzó por detrás y me aventó a un camellón. Para quien ha vivido esto, quizá ha experimentado esos segundos como en cámara lenta. Supe que algo iba a cambiar ahí. Mientras el carro se iba impactando y yo sintiendo los golpes, solo pensaba esto tiene que parar, hasta que el auto topó con un poste y se detuvo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando pude abrir los ojos, ya habían algunas personas a mi alrededor auxiliándome. Me sacaron del carro, se encargaron de llamar a la ambulancia y a mi familia y todo lo que implica. Recuerdo el aturdimiento y el dolor que me atravesaba. De un momento a otro todo se volvió incierto. No sabía qué tenía, no sabía qué iba a pasar con mi trabajo, porque había una actividad en los siguientes días que yo estaba coordinando. Todo era un no saber en medio del miedo de tener algo grave porque había un dolor en la ingle que me doblaba. Finalmente el diagnóstico concluyó en múltiples contusiones y una fractura de rótula por la que me tuve que ausentar 3 meses del trabajo. Y ahí, en esa pausa y con esa sacudida pasaron muchas cosas. En ese momento las afectaciones alcanzaron mi autonomía. Yo que venía viviendo sola, resolviendo mis necesidades por mí misma, de pronto necesitaba de alguien porque hubo muchas cosas que no podía hacer por mi propia cuenta. Mi mamá tuvo que irse unos días conmigo, situación que agradecí y a la vez fue incómoda y conflictuante. Me sentí invadida, sentí que alguien quería decidir muchas cosas por mí por el hecho de no poder caminar. Llegó el punto en el que prefería hacer las cosas a ritmo lento, pero hacerlas yo. Me cuesta dejar que me cuiden. Quizá para quienes nos hemos hecho cargo de nosotras mismas durante mucho tiempo, ponernos bajo el cuidado y las decisiones de otra persona se vuelve un tremendo aprisionamiento. Así lo viví. Los primeros días estaba hecha una conmoción. Cada vez que platicaba lo acontecido se me hacía un nudo en la garganta. Tenía aún atravesado el miedo. En un par de ocasiones me quebré al reconocer lo cerca que estuve de algo más trágico como la muerte o una afectación más grave a mi salud. Afortunadamente no fue así, pero sí irrumpió en mi cotidianidad y con el paso del tiempo en lo que resultaba de valor para mi vida. De vivir prácticamente fuera de casa, regresé a habitarla y convertirla en mi lugar favorito para estar. De no sentirme dueña de mi tiempo, a disponer de él totalmente. De dedicarme poco tiempo a mí y a mis relaciones, a volverse el centro de mi vida. Paradójicamente, perder temporalmente movilidad me hizo reconocer que el deterioro era del estilo de vida que llevaba y que estaba emergiendo algo nuevo que me resultaba más atractivo. 6 meses después de que regresé de incapacidad, me despidieron. Prácticamente había encontrado la libertad a través de esa situación límite. Con esto que pasó, constato que mi experiencia ha estado marcada por algo que se deteriora para dar paso a algo nuevo, algo diferente y desde donde me he podido vivir novedosamente. Y quizá por eso lo experimenté como renovación. De ahí que la he llamado el ganar perdiendo. Por supuesto que antes de llegar a esto había sufrimiento silencioso, incomodidad, tedio, insatisfacción, esos lugares que de alguna manera señalan que algo está pasando, pero que a veces no es fácil detenerse a mirar porque nos interpelan para cuestionarnos qué vamos a hacer al darnos cuenta que ya no estamos bien. Si bien esta experiencia me ha llevado a algo nuevo que me ha gustado, lo más reciente que me ocurrió, curiosamente para tener que contarles, está siendo una experiencia de deterioro completamente diferente de lo anterior. Les doy un poco de contexto. Desde hace 3 años comencé a correr. Hacer ejercicio siempre me ha gustado mucho, pero el gusto por correr surgió no hace mucho y en particular por correr en montaña. Conforme me he ido adentrando, me va gustando más y más, al grado de ser una gran pasión y algo que vivo con mucho compromiso. Sin embargo, desde hace un mes y medio comencé a tener una molestia en la pierna, algo que no me dejaba caminar bien y menos correr. Aún así lo hice. Todavía estuve entrenando un par de días e hice 2 carreras, minimizando el impacto que podía tener en la lesión. Pero obviamente no fue así. La lesión se fue incrementando y por más sesiones de fisioterapia que iba teniendo, la reducción iba siendo mínima. En un principio fui paciente, estuve tranquila y dije solo tengo que pausar un poco y esto no tardará más que un par de semanas. La situación es que no era así.
¿De qué me voy dando cuenta con esta experiencia? Que me costó mucho reconocer que algo no estaba bien. Fue confrontante despertar un día y no poder tener la movilidad de siempre, pero en mi afán de no verlo lo minimicé y me afectó más. Diría que uno se defiende de ceder a lo que ya no podemos ser. Esto me llevó a desafiar el dolor, a hacer las carreras para poder decir sí sigo siendo corredora, porque sentía claramente cómo ese lugar se vulneraba. Yo podía decir con seguridad que era corredora de montaña porque corría, y esa concepción de mí estaba en crisis. Hasta hace una semana estaba totalmente instalada en la angustia ante la incertidumbre del progreso ante la lesión, porque a rato sentía que avanzaba y lograba cosas, pero cuando se trataba de ponerlo en práctica corriendo todo se caía, y parecía que estaba en el punto inicial. En esos momentos me atravesaban la tristeza y el miedo de sentirme imposibilitada para hacer algo que me apasiona. Incluso prefiero no pensar tanto en esa posibilidad. Es aquí donde las confrontaciones eran más fuertes. ¿Qué estoy siendo mientras mi pierna no me responde? A veces incluso cuando tenía que cojear al caminar me daba miedo verme fea. Compruebo cómo hay una imagen de mí que se sustenta en mi apariencia, así como en mis movimientos. Entonces ya no solo trastocó algo que le da sentido a mi vida, que es la actividad de correr en la montaña, sino también mi percepción. La experiencia no solo se queda inscrita en el cuerpo que me mostró que algo había cambiado. Al mismo tiempo ese cambio me cuestionaba quién soy entonces, porque el cuerpo no es algo separado de la experiencia. El cuerpo hace la experiencia y la experiencia al cuerpo. Por tanto, todo aquello que se inscribe en el cuerpo se inscribe en el ser. No es mi cuerpo como entidad separada, deteriorado, lastimado, afectado. Soy yo siendo esa experiencia de incertidumbre y dolor. Y esa mirada al espejo es tremenda. Me sacude. La miraba un momento y me regresaba a refugiarme en la idea de que esto fuera pasajero. Después de esta lesión sé con mucho más claridad que libertad y movimiento para mí van aparejadas, que la autonomía forzosamente me atraviesa el cuerpo, que no me es suficiente con tener autonomía de pensamiento si ésta no lleva una acción que yo ejecute de por medio. Con esta pausa he rozado lo que sería mi vida sin la posibilidad de experimentar la libertad que siento al correr, el silencio y la inmensidad tan profunda que se siente al recorrer un sendero o estar en una cima. Y me pone sumamente triste. No quiero aún renunciar a esta fuente de vida, pero la lesión viene a ponerlo en cuestionamiento y a imponerse más allá de la voluntad. Para ir finalizando, el deterioro nos bombardea de cuestionamientos. ¿Qué me está pasando? ¿Dónde está la persona que era? ¿Por qué mi cuerpo ya no responde a mi impulso? ¿Quién soy ahora si ya no puedo realizar X actividad? ¿Cómo voy a ser visto si dejo de ser lo que venía siendo? ¿Cómo me coloco en el mundo con esta carencia? ¿Desde dónde me relaciono si no me reconozco? Es así que nuestra experiencia frente al deterioro físico que atraviesa el cuerpo es como todas las demás experiencias, algo muy propio que va a estar delimitado y atravesado por los significados que le demos a la vida, a la relación con nuestro cuerpo, a la libertad, a la autonomía, al cuidado del otro, a lo flexible o rígida que sean para nosotras nuestra identidad, al sentido de vida que dependa de nuestras capacidades físicas y a un sinfín de significados más. Es importante reconocer cómo nos colocamos ante este tema, porque seguramente desde ahí es como direccionamos las acciones hacia los otros, ya sea para dejarlos ser o para coartarlos en aras de no atravesar el angustiante ser testigos del desmoronamiento de una forma de ser y estar en el mundo para dar paso a algo nuevo, diferente, pero no necesariamente mejor.